Buenas tardes a todos, qué bueno verles siempre en este lugar con todo el deseo de que Dios nos siga edificando en su palabra y sigamos aprendiendo lo que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros, no solamente aquellos que podamos tener poquito en los caminos del Señor, sino todos aquellos que tenemos muchos años. Y por eso siempre me bendice tener este privilegio, pero más tener la gran responsabilidad de poderlo hacer siempre de la mejor forma posible. Por eso es que me encanta que esté aquí mis padres, porque yo creo que nadie aquí tiene más años en el Evangelio que mis padres. Es más, creo que mis padres tienen más años en el Evangelio que muchos de ustedes tienen de edad. Y cuando entonces termino de predicar, siempre les digo a mi papá o a mi mamá, le digo, ¿cómo estuvo la predicación? Y cuando ellos me dicen, pues tú más o menos, dije, pues por lo menos lo hice bien, ¿verdad? Porque ellos tienen muchos años en el Evangelio, y más que no solo el Evangelio, sino por muchos años estuvieron al frente del ministerio. Pero Dios nos permita siempre poder traer aquello que va a edificar nuestras vidas y va a transformar nuestros pensamientos continuamente a través de la palabra de Dios. Vamos entonces a compartirles este último mensaje de esta serie, Discípulos en el siglo XXI. Mensaje que le hemos titulado El lugar del discípulo en el reino. Ahora, después de conocer, mis hermanos, a través de la palabra y de esta serie, quién es alguien, quién es un verdadero discípulo, y también conocimos a través de estos mensajes qué es lo que cómo es que alguien se convierte en un verdadero discípulo. Ahora vamos a conocer qué lugar le toca estar en el reino de Cristo, de quien es un discípulo. El reino de Cristo en este mundo. Quiero introducir, dejándoles saber uno de ellos como forma de introducción. Es increíble, creo yo que es maravilloso el saber que todo discípulo del Señor en nuestros tiempos, en este siglo que vivimos nosotros, es el ser enseñado directamente por Jesús. En otras palabras, no depender de ciertas personas y menos de instituciones para que nosotros podamos llegar a conocer qué es lo que Jesús nos enseña. Más bien que podamos reconocer que Jesús nos enseña directamente a quienes somos sus discípulos. Y vamos a aprender cómo es posible esto. Marcos capítulo 4, y si están siguiendo en sus hojitas ahí en su boletín, yo tuve el error de no ponerle capítulo 4 primero, pero usted lo puede corregir. 4, versículo 33 al 34, dice así: Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente, tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público, nunca enseñó sin usar parábolas. Pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. Si usted puso atención a lo que acabamos de leer, nos damos cuenta de lo que Marcos nos dice bien claro. Dice, durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas. ¿Okay? Y luego dice, pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba a todos a ellos. A través de los evangelios, mis hermanos sinópticos, y esta es una palabra técnica en el estudio de la Biblia que indica que son los 3 relatos de la vida de Jesús en la tierra, que son muy similares, a diferencia al evangelio según San Juan. Alcanzamos a reconocer cómo enseñaba el Señor a sus discípulos de una forma íntima o diferente de cómo lo enseñaba a las demás personas que lo escucharon. Aquí leímos en el Evangelio según San Marcos, Jesús había enseñado sobre la parábola de la semilla de mostaza, que decía, ¿a qué se parece el reino de Dios o con qué podremos compararlo? Es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas del mundo, pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las otras plantas del huerto.
con ramas tan grandes que hasta las aves pueden posarse bajo su sombra. Así enseñaba el Señor a todos. Y muchos, podemos decir, la gran mayoría, no lo entendía. Sin embargo, Marcos nos dice, pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. Noten cómo leemos también en Lucas. En Lucas capítulo 11, versículos 1 al 2 dice, una vez Jesús estaba orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y continúa dando la oración modelo que tradicionalmente se le llama el Padre Nuestro. Y uno más, en Mateo capítulo 24, versículos 3 al 4, dice, luego se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y los discípulos se le acercaron para preguntarle aparte, ¿qué? Queremos que nos digas cuándo va a ocurrir esto. ¿Cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo? Jesús les contestó, tengan cuidado de que nadie los engañe. Y continúa diciéndoles el Señor las señales acerca de cuándo se acabaría el mundo. En el capítulo 24 lo sigue diciendo. ¿A alguien le gustaría saber cuáles son las señales del fin del mundo? ¿O alguien aquí? No, mejor no, porque me va a dar miedo. Necesita ser un verdadero seguidor de Jesucristo entonces. Sin embargo, si usted dice, a mí me gustaría, pues lea el capítulo 24 de Mateo en su casa. Hoy no es el tema. Pero hoy vamos a decir cómo es que Jesús les enseñaba directamente a sus discípulos lo que no enseñaba a todas las demás personas que lo escuchaban en su enseñanza en público. Para todos a quienes entonces, los que son discípulos del Señor, tienen estos lugares especiales en el reino de Cristo en este mundo. Vamos a ver 3 de ellos hoy. Y vamos a comenzar con el que acabamos de descubrir. ¿Cuál? De que a sus discípulos el Señor los enseña directamente, íntimamente, especialmente. Ese es el lugar en el reino que tenemos. Pero vamos a verlo un poquito más profundo, comenzando con él. Entonces, el lugar en el reino para cada discípulo de Jesús es, número 1, en donde directamente reciben la enseñanza para los discípulos de Jesús, donde directamente reciben enseñanza de parte de Jesús. ¿Cómo es esto, pastor? Si ahorita yo estoy escuchando la enseñanza de Jesús, pero es a través de una tercera persona, que es usted. Y en verdad, en la forma de que nosotros podamos reconocerlo, muy lógicamente hablando, podemos pensarlo de esa manera. Pero ¿sabe una cosa? Miren lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Dice Jesús, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve, ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Noten esto. En ese momento el Señor les dice acerca del Espíritu de verdad. Este es el Espíritu Santo. Pero noten que en el versículo 17 les dice, ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes. ¿Quién vivía con ellos? Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, es Dios. Jesús, el Hijo de Dios, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Padre y el Padre es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Hijo y el Hijo es el Espíritu Santo. No sé si están entendiendo aquí. Jesús les dice, ustedes sí lo conocen. ¿A quién? El Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque vive con ustedes. Pero entonces dice, y estará en ustedes. Todos aquellos que son seguidores de Jesús, que un día rindieron sus vidas a Jesús y han hecho del Señor Jesús el Señor de sus vidas, dice la Escritura que hemos recibido el Espíritu de verdad en nosotros, que nos da a conocer entonces que donde quiera que podamos estar, escuchando la enseñanza que podamos nosotros ver en la Escritura,
Si tenemos el Espíritu de verdad en nosotros, nos vamos a dar cuenta si estamos escuchando la verdad o no. Si tenemos el Espíritu de verdad en nosotros, nos vamos a dar cuenta si alguien está predicando o enseñando algo que realmente no es la verdad. En otras palabras, aunque la enseñanza venga de una tercera persona, el Espíritu de verdad le dará a usted a conocer si lo que está escuchando es verdadero o no. Y así es como podemos decir que aún en nuestros días, el lugar del discípulo verdadero, seguidor del Señor, recibirá enseñanza directamente a su vida. Ahora, ¿habrá algunos de ustedes aquí que en algún momento en su vida hubiesen deseado han deseado que alguien les diga exactamente lo que tienen que hacer en su vida? ¿Habrá alguien aquí que pueda levantar la mano y decir, estoy pasando por algo ahorita que cómo quisiera escuchar la voz de Jesús diciéndome claramente lo que tengo que hacer? Nada más 3 o 4 o 5. Todo lo demás, yo siempre he sabido lo que tengo que hacer. Escuche, el Espíritu de verdad vive en el discípulo. Y cuando estén pasando por momentos difíciles, tengan por seguro que Jesús es fiel en darle a conocer exactamente lo que tiene que hacer. Y cuando seguimos la guianza del Señor en nuestras vidas, no tenemos entonces pérdida. Todo lo tenemos por ganar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El Señor provee para nuestra enseñanza, y cuando somos genuinos discípulos del Señor, el Espíritu de verdad, como dijo Jesús, está en nosotros. Quienes no son discípulos del Señor no pueden recibir esta enseñanza directa porque no tienen el Espíritu de verdad en ellos. Nuestro lugar en el reino de Cristo en esta vida es donde recibimos directamente la enseñanza de Jesús a través del Espíritu Santo que está en sus discípulos. Por lo tanto, si alguien entonces puede reconocer que está escuchando la palabra predicada, enseñada, pero no le han entendido nada. Si usted viene a la iglesia y dice, ¿cómo estuvo? ¿Cómo fue? ¿De qué hablaron en la iglesia? ¿De qué predicaron? Pues de algo, pero pues no le entendí nada. Entonces usted puede llegar a reconocer, ¿seré alguien que tiene el Espíritu de verdad en sí o no? Porque todo aquel que tiene el Espíritu de verdad en sí lo entiende. Jesús les hablaba en parábolas, y mientras que habían quienes le pudieran entender, había muchos que no le entendían. Sin embargo, a sus discípulos se los explicaba. Hoy la palabra es predicada de aquellos que tienen la conocimiento y la responsabilidad de hacerlo de una forma legítima, de una forma responsable y de una forma de vida. Y habrá quienes le entienden porque tienen el Espíritu de verdad, pero habrá quienes no, porque no lo entienden. Aun cuando se haga un esfuerzo muy grande en explicarles, esto es lo que quiere decir su palabra para nosotros hoy día. Número 2, ¿dónde es el lugar en el reino para cada discípulo de Jesús? Donde directamente o indirectamente causan que otros también se conviertan en discípulos de Cristo. Esto es algo que no tiene como uno no reconocer claramente lo que Jesús quiere que hagamos y que sus discípulos hagan. En Mateo 28:19 encontramos lo que tradicionalmente se le llama en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, la gran comisión. Jesús, antes de ascender al cielo, antes de irse, les dice estas palabras a sus discípulos: vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús les dice a sus discípulos: ustedes quiero que hagan de otras personas también mis discípulos. El lugar entonces de un discípulo de Cristo, de alguien que genuinamente está siguiendo a Jesús, es, hermano, participar, tener lugar en el esfuerzo evangelístico para que otros también se conviertan en discípulos de Jesús. Todos los que somos seguidores de Jesús legítimamente, genuinamente, entonces somos aquellos que estamos conociendo más del Señor constantemente. Entre más conocemos del Señor constantemente, más nos enamoramos de Cristo. Si usted más se enamora de Cristo, más se da cuenta de lo maravilloso, lo glorioso, lo hermoso que es ese Jesús de Nazaret. Y si entre más lo conoce, más lo sigue, más lo conoce, más tendrá el deseo de que alguien más venga a sus caminos también.
Si hay quienes entonces simplemente se encargan de solamente llegar a la iglesia y no se preocupan por traer a nadie más, usted tiene que cuestionarse si usted es un verdadero seguidor de Cristo. Porque si solamente viene a la iglesia para ser fortalecido, para que oren por usted, para que Dios le escuche, para que Dios le hable, para que Dios le ayude en los problemas y las dificultades que está pasando, solamente viene para eso, entonces necesita decir, ok, ¿cuál es mi parte en el reino aquí? Una persona que solamente está en necesidad cada rato para que estén orando por usted, porque cada rato usted tiene dificultades, cada rato tiene usted problemas en su hogar, en su trabajo, en su escuela, con su familia, con sus hijos, con su cónyuge, y solamente usted es seguidor de Jesús para que Jesús le esté arreglando sus problemas. Quiero decirle algo bien importante hoy: el seguidor de Jesucristo hace lo que Jesucristo dice que tenemos que hacer, y lo que debemos hacer es hacer que otros también se conviertan en discípulos de Cristo. Quiero que usted note, mire alrededor, mire para allá, mire para allá. ¿Cuántas sillas están vacías? Vamos, ¿cuántas sillas están vacías? ¿Saben por qué están vacías? Porque aquí hay seguidores de Cristo que nos creemos seguidores de Cristo, pero nunca traemos a nadie más a la iglesia. Porque hay quienes, mis hermanos, solamente se encargan de solamente venir ellos a la iglesia y no se preocupan por traer a nadie más. ¿Sabe por qué? Porque estamos tan abrumados con nuestras propias broncas que no te pensamos que alguien más necesita también del Señor. ¿Estamos aquí? Ay, se oyó bien fuerte eso, ¿ah? Hasta yo me asusté. Pero creo que entendamos algo aquí. Los verdaderos discípulos de Jesús traen a alguien más a los pies de Cristo. ¿Usted cree que sería algo importante que fue lo último que Cristo les dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo? Les dijo, lo que quiero es que hagan de todas las personas, de todas las partes, también mis discípulos. Y nosotros somos entonces seguidores de Jesús. Vamos a traer a alguien más, el compañero de trabajo, hermano, el vecino, su amistad de hace años atrás, o sea, la gente que más quiere usted. Invítelos, sepan que hay un Jesús maravilloso, hay un Jesús glorioso, hay un Jesús vivo. No nada más el de los cuentos, de lo que nos dicen, no nada más de alguien que ya viene la Navidad, donde todo el mundo celebra el nacimiento de Jesús otra vez. No, hay un Cristo vivo que murió en la cruz, pero resucitó el tercer día. Y dijo, yo no lo voy a dejar solo, voy a mandar otro consolador. Jesús está entre nosotros en la persona bendita del Espíritu Santo. Y hay quienes necesitan conocer a Cristo. ¿Quiénes son los que van a presentarle a Cristo a otras personas? Los que están siguiendo a Jesús. Los que están siguiendo a Jesús. Los que están siguiendo a Jesús. Y no solamente esto, mis hermanos. Miren lo que dice también 2 Timoteo 2, 1 al 2. Pablo, hablándole a su discípulo Timoteo, le dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Qué hermoso es saber que cuando nosotros recibimos enseñanza directamente de nuestro Señor Jesucristo, tengamos la oportunidad de compartírsela a alguien más. Podamos decirle: ¿sabe lo que yo aprendí? Yo aprendí esto y esto me ayudó mucho a mi vida. Yo te lo quiero compartir a ti. ¿Sabes? Esto es lo que el Señor me enseñó. Usted tiene toda la libertad y no estaría hablando lo incorrecto. Esto me lo enseñó el Señor. Porque si usted es un verdadero seguidor de Jesucristo, usted tiene ese lugar en el reino donde Jesús le habla a usted directamente. Y usted puede estar sentado ahí y decir: Dios me está hablando ahora, Jesús me está hablando ahora. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de verdad, estando en usted, le está dando a conocer que el Señor le habla a usted directamente. Y a quienes le esté hablando al Señor directamente hoy, entonces usted tiene toda la libertad de decir: el Señor me enseñó. No diga: en la iglesia me enseñaron. No necesariamente diga: el pastor nos enseñó. No tiene por qué decir: pues yo aprendí en la iglesia. No, el Señor me lo enseñó. Y qué hermoso es poder decir esto de una forma legítima, ¿no creen ustedes? Ahora, cuando digan eso, díganlo de una forma, mis hermanos, normal. No aparezca como una persona rara, ¿verdad? Porque hay personas que en lugar de atraer a la gente a Cristo, las espantan, ¿verdad? Llegan así todos espiritufláuticos así.
quiero decirte que la gloria de Dios llega sobre tu vida cuando tú se la entregas al Señor con todo tu corazón, y las bendiciones inmaculadas de Cristo vienen a tu vida de tal manera que tú recibes del Señor como yo recibí. Mira. Estoy exagerando, pero hay algunos que atarantan a la gente en lugar de traerlos a Cristo. Seamos personas normales, mis hermanos. Podemos ser una familia normal. Qué bueno que aquí se gozan. En el servicio de las 8 lo sentí. ¿Qué sentí? Sentí que alguien estaba ahí diciendo: mira nomás que mundando el pastor, usando términos del mundo que ven la tele. Así lo sentí claramente, mis hermanos. Y les tuve que llamar al arrepentimiento. Pero note esto, mis hermanos. Nosotros tenemos toda la libertad de decirle a las personas: esto lo aprendí del Señor. Esto lo aprendí del Señor. Esto lo aprendí del Señor. Se me vino a la mente, se lo voy a platicar. No sé por qué ustedes, a lo mejor ustedes son especiales, los de las 12:30. Pero esto no lo mencioné en las otras investigaciones. Apenas, anoche. Usted sabe, ¿verdad? Que todo se sabe por el Facebook, ¿verdad? Hasta sabe cuando se mueren los perritos y todo ese rollo, ¿no? Sabe cuando, todo lo que comió. Gracias a Dios que no ponen otras cosas, pero bueno, ponen lo que comió, ponen, ¿verdad? Todo ese rollo, ¿no? Entonces yo vi algo que una persona puso, que hace muchos años venía a la iglesia, y entonces ya no, porque viven en otro lugar, pero puso una oración ahí, ¿okay? Una oración dedicada al Día de Todos los Santos. Sabe muy bien que el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, ¿okay? Claro, muchos de ustedes no sabían, lo que sí sabían que el día anterior es Halloween. Dios nos ayude, ¿verdad? Pero prácticamente es la víspera de todos, el Día de Todos los Santos, All Hallows Eve, ¿okay? Entonces, el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos. Y esta persona puso en el Facebook una oración. Y la oración decía que todos los santos que interceden por nosotros en el cielo, y que todos los santos, incluyendo la más grande de todos los santos, la Madre de Jesús, que intercede por nosotros en el cielo. Entonces yo le escribo en público y le digo: hola, ¿me puedes dar una referencia bíblica para apoyar esta clase de oración? Y entonces me contestó, pero me contestó de una manera poniéndome algo ya escrito de lo que se cree. ¿Está entendiendo? Entonces anoche yo le contesté, le dije: me hubiera gustado que tus propias palabras tú hubieras puesto por qué. ¿Por qué esto es bíblico? ¿Por qué crees que esto es bíblico? ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque muchos solamente dicen lo que escuchan de alguien más y no dicen lo que Jesucristo directamente les ha enseñado. ¿Están entendiendo aquí? Ahora, ¿cuál es la respuesta a eso, pastor? Se los voy a decir ahora mismo. En el cielo no hay santos. En el cielo no hay santos. Donde están los santos es aquí, en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque en la tierra es donde hay separación. Los que están separados para Dios son santos. ¿Están entendiendo? En el cielo solamente hay personas que creen en Cristo. Por lo tanto, en el cielo no hay santos, porque en el cielo no se hace separación. En primer lugar, en el cielo no hay santos. Segundo, las oraciones que en el cielo, según capítulo 8 de Apocalipsis, son las oraciones de los que están en la tierra. En el cielo no hay oraciones, porque en el cielo están con el Señor. La oración es un vínculo de conexión con Dios de los que todavía están en la tierra. ¿Están entendiendo? Por lo tanto, en el cielo, en primer lugar, no hay santos.
Y segundo lugar, no hay oraciones. ¿Estamos aquí? Por lo tanto, mis hermanos, y lo tercero, es que si alguien piensa que en el cielo alguien puede interceder por usted, usted está haciendo de esa persona y le está dando a ese santo un atributo que solamente le pertenece a Dios, y ese atributo se llama omnisciencia. Omnisciencia. Solamente el que es omnisciente, que es Dios, sabe exactamente todo lo que en esta tierra los creyentes le piden a Dios. Si alguien más, si otra entidad más, incluyendo María, la Madre de Jesús, sabe todas las oraciones que se le hacen aquí en la tierra, entonces también es omnisciente. Y el único omnisciente es Dios. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos han aprendido algo nuevo ahora? Dios sabe por qué. Ahora lo dije, como le digo, a lo mejor ustedes son especiales de las 12:30. Son los que llegaron temprano porque como ya se atrasó la hora, usted le dio hambre antes. ¿Por qué tengo hambre ya? Pero si hoy aprendimos algo, denle la gloria al Señor. Porque usted está listo y lista para escuchar enseñanza directamente de nuestro amo, Señor y Salvador, que se llama Jesús de Nazaret. Por lo tanto, recibimos enseñanza directamente del Señor. ¿No les bendice eso? ¿No les bendice eso? Noten, el Señor estaba enseñando sobre los últimos tiempos y les dice: Señor, ¿cuándo va a ser? Y el Señor se los dice. Señor te habla, nos da a conocer misterios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero qué importante es que cuando sepamos directamente de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, como a quien seguimos como discípulos, también lo compartamos a otras personas. El Señor me enseñó, yo te lo quiero compartir. Lo tercero, el lugar de los discípulos, mis hermanos, es donde el Señor hace su obra que solo Él puede hacer en las personas. Ahí es nuestro lugar. Donde el Señor hace su obra que solo Él puede hacer en las personas. Esto es estar presente, participar, ser servidor, donde el Señor hace con las personas lo que solo el Señor puede hacer. Esto es donde el Señor hace milagros. Ahí es nuestro lugar como verdaderos seguidores de Jesús. Marcos capítulo 4 dice de esta manera este relato: Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y, mirando al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se lo repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. ¿A quién le dio los panes? Vamos, ¿a quién se los dio? Jesús no se los dio directamente Él a la gente que tenía hambre. Se los dio a sus discípulos. Y con 5 panes y 2 peces alimentó 5,000 personas. ¿Dónde se llevó a cabo el milagro de la multiplicación de esos panes y de esos peces? ¿Dónde? En las manos de sus discípulos. Si usted es un verdadero seguidor de Jesús, si usted es un discípulo de Jesús, su lugar en el reino es ser parte, estar presente, participar de los milagros que el Señor todavía hace. De los milagros que si Cristo Jesús todavía hace. Y ojalá que nadie aquí esté pensando: ay, a mí me gustaría estar en ese milagro, porque ahí pues hay mucho para... Ojalá. Vivimos en un país, mi hermano, donde la comida se tira de tanta que hay. Fíjese que la otra vez yo descubrí por qué yo no puedo rebajar. ¿Sabe por qué? Porque nuestros padres, que Dios les dio con toda su gracia querernos enseñar bien, nos enseñaron que ese plato había que dar limpio. Así que, padres, usted está en un país donde lo que sobra es comida. No les enseñe a sus hijos eso.
Dígale, mijo, si te llenaste, aunque todavía hay comida en el plato, tírela. Vaya menes. Ya ven cómo están en shock todos ustedes, porque también le dijeron lo mismo. ¿Cierto? Sí, obviamente, así como que hay niños en este mundo que no tienen que comer. ¿Y a mí qué me? ¿Yo qué culpa tengo? De todo modo no le podemos hacer llegar este tamal que todavía está aquí a donde están los niños. No sea, no. Yo creo que hoy día los niños son tan inteligentes que si los dejan decir, lo van a decir. Mamá, papá, quiero decirte que aunque yo no me coma este pedazo de huevo que todo quedó aquí, ese pedazo de huevo tampoco se lo podemos hacer llegar a los niños que no tienen que comer. Por lo tanto, ya me llené, permítame, Padre del cielo, disponer de él de una forma en la cual me va a hacer un bien a mi físico. Si usted no quiera que crezca y me pase lo que le pasa al pastor. No me hagan reír que la tos todavía la traigo ahí. Mire, lo que quiere decir es esto. Esto que el Señor nos enseña en su palabra es que el lugar del discípulo de Cristo es estar presente donde el Señor está haciendo su obra, que solo Él puede hacer entre las personas. En esta iglesia, mis hermanos, y nuestras iglesias, hijas y hermanas, el Señor sigue haciendo milagros en donde todo discípulo puede participar. Estos eventos le llamamos encuentros, reencuentros, encuentros de águilas. Y en estos retiros experimentamos continuamente el poder de Cristo vivo, mi hermano, haciendo el milagro de transformación a través de la enseñanza, liberación y restauración de vidas. Y sabe una cosa, todo aquel que es un discípulo de Cristo, que lo está siguiendo genuinamente, no desea perderse, estar en el mover del poder del Señor. No desea estar aparte de donde el Señor se está moviendo. Porque hoy día, mis hermanos, el Señor no va a hacer, los puede hacer, claro que sí, pero no tiene sentido que el Señor haga un milagro como este hoy día, que el Señor multiplique las pizzas. ¿Para qué, bendito Señor? Donde el Señor se va a mover es en la transformación de personas, en la transformación de gente que necesita ser sana, libre, restaurada, que las cargas que traen sobre sus hombros sean quitadas. Ese es el milagro que Dios hace hoy día. Lo que los terapistas, psicólogos no pueden hacer, Jesús lo puede hacer. ¿Y dónde está sucediendo esto? Para nosotros como iglesia, en los encuentros, en los reencuentros, encuentros de águilas. Si usted no tiene interés de estar en el mover de donde el Señor hace su milagro, tiene que cuestionar si usted es un seguidor de Jesús o no. Cuestiónelo, mi hermano. ¿Okay? Cuestiónelo, porque el ser un seguidor de Jesús es nomás venir a la iglesia cada domingo. Eso lo aprendimos muy claramente en los primeros 2 mensajes. El seguir a Jesús genuinamente es tomar su cruz. El seguir a Jesús genuinamente es ser alguien, mis hermanos, que da a conocer a través de su vida que es un seguidor de Jesús. Y un seguidor de Jesús va a estar presente donde el poder del Señor se está moviendo. Y alguien podría decir, pastor, ¿pero qué no en la iglesia aquí se mueve el poder de Dios? Claro que sí. ¿En qué está sirviendo usted? ¿En qué? Porque los que están sirviendo de ujieres con los niños del café sea una, la alabanza, los que dirigen, todos están contribuyendo para que el poder de Dios se mueva. ¿Está contribuyendo usted? Estamos muy calladitos. El seguir a Jesús es servirle y estar presente donde el poder de Dios se mueve. Pero lo estoy usando como un ejemplo porque es donde más visualmente alcanzamos a ver el poder de Dios. La gente que va a servir a estos retiros dice, lo más maravilloso es yo poder ver que en 48 horas cómo Dios transforma a una persona. Y lo está haciendo el Señor a través de sus manos, que acomodan sillas, que limpian baños, que están para servir, que están para interceder, que están para estar al pendiente de las cosas. En esos 48 horas de retiro, Dios hace una obra maravillosa que solamente el Señor puede hacer en la vida de la gente.
¿Que es el único lugar donde Dios se mueve con poder? No lo es. Dios no se limita a dónde moverse el Señor, pero por lo menos en esta iglesia es donde más lo experimentamos, hermano. Es donde más se vira de una forma clara. Y por lo tanto, yo creo que somos seguidores de Jesús. Vamos a estar presentes donde el poder de Dios más se mueve, donde Dios se mueve más poderosamente. Que debe de suceder esto en la iglesia, que en estas reuniones, claro que debe de suceder. Pero ¿sabe por qué? Aquí esperamos a todos, aquellos que tienen por primera vez, aquellos que vienen por segunda vez, aquellos que tienen poco en la iglesia, y el mover de Dios va a ser de tal manera que esas personas también reciban del Señor a su paso. Y por eso es que, mi hermano, en el retiro es que podemos experimentarlo aún mejor, o no mejor, por sí, pero más evidente. Y sabe, Dios nos llama a esto, a ser seguidores de Jesús, tomar nuestro lugar en el reino, que estemos donde el Señor se mueve con poder. No hay excusa, mis hermanos. Todos los encuentros y reencuentros, encuentros de águilas ya están programados para todo el año 2020. En esta iglesia, en nuestra iglesia hermana en Vista, en nuestra iglesia hija Fe, Esperanza y Amor, y nuestra iglesia hija en Tijuana. En los 4 iglesias ya están establecidos. No hay excusa. Si usted no puede aquí en la iglesia, en su propia iglesia, usted es invitado, usted es bienvenido a servir en aquellas iglesias. Están los pastores listos para recibir. Estoy claro, siempre va a haber campo para que alguien más pueda servir. Y si usted puede ir a servir, vaya. Si no pudo servir en esa fecha, que aquí es en casa. Y si quiere servir a Tijuana, vaya a servir a Tijuana. Lo más seguro es que puede regresar. Pero todas las fechas ya están establecidas. No hay excusa. No hay excusa. No, pues es que tocó en los 15 años. ¿De quién? Míos. Tienen 55 años. ¿De qué traes, hermano? Aquí todo aquel que diga, ok, yo quiero hacerlo, yo quiero estar en medio del poder de Dios, ahora mismo nos sugiere, le van a pasar unas hojitas donde están todas las fechas de todos los retiros del próximo año. Levante su mano si usted quiere uno, porque usted se puede registrar para servir en septiembre del 2020, en octubre del 2020, en noviembre del 2020. Y aquí en Casa de Oración ya están ahí las hojitas de registraciones. Usted se puede registrar, usted puede poner en su calendario 2020, ahí voy a servir. Ahora, si usted entonces quiere servir en las otras iglesias, lo único que tiene que hacer es poner su nombre, porque le vamos a hacer llegar su nombre y su información a los pastores de las otras iglesias. Pero una vez más, ¿dónde está? ¿En dónde está el lugar del discípulo? En el mover del poder de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los discípulos de Jesús en nuestro tiempo del siglo XXI. Hermano, como iglesia, Casa de Oración, ya vamos a cumplir 20 años de este nuevo siglo XXI, en los cuales muchos han recibido enseñanza del Señor, han traído a otros a los pies de Cristo y han participado de sus milagros. Por 20 años ha sucedido en este siglo. Si le agregamos los años que existe Casa de Oración en el siglo pasado, pues ya vamos por más arriba de los 30. Pero por lo menos en este nuevo siglo llevamos 20 años. Yo quiero invitarte a tomar tu lugar, mi hermano, si entiendes que eres un discípulo de Jesús, conforme a lo que está en esta serie. Y los primeros 2 mensajes pudimos entender, pudimos escuchar. Y reconoce, mi hermano, que Jesús te enseña directamente, no a través de terceras personas, por el Espíritu de verdad que está en nosotros. Invita a alguien más. Invita a alguien más. Dígale, el seguir a Cristo es lo mejor que me ha pasado en mi vida. No le invite a otra religión, no le invite a llamarse de otra manera. Invítelo a seguir a Jesús. Pídale al Señor que te permita ver que la persona que tú trajiste a escuchar de su palabra en realidad se convirtió en un discípulo de Jesús. Acude a estar, participar y servir donde suceden los milagros que Jesús todavía hace, aún en este siglo, con y entre sus siervos y sus siervas. Yo te invito a dar este siguiente paso. Reconoceré el ser o convertirme en un o una discípulo de Jesús, tomando mi lugar en el reino de Cristo en este mundo. Te quiero invitar a que des este siguiente paso. Una vez más, reconoceré el ser o convertirme
en un o una discípulo de Jesús, tomando mi lugar en el reino de Cristo en este mundo. Porque muchos quizás hace tiempo atrás y quizás años atrás decidieron seguir a Jesús, pero examine su vida. Si estas tres cosas lo estás tomando tu lugar. Si no, podría ser que hace muchos años atrás te entregaste a Cristo, pero no lo estás siguiendo. Los discípulos de Cristo son seguidores de Jesús. Y hoy día hay muchos que se pueden llamar cristianos, pero no son seguidores de Jesús. O si tú has entendido a través de esta serie qué es un verdadero seguidor de Jesús, y estás listo, estás lista para convertirte en un discípulo de Jesús, tengas el deseo de tomar tu lugar en el reino de Cristo en este mundo. Y todo aquel que toma su lugar en el reino de Cristo en este mundo, el Señor tiene preparado una corona allá en el cielo. Y hay una promesa para la iglesia, para los cristianos. En el capítulo 3 de Apocalipsis le dice a su iglesia: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y la corona se obtiene cuando somos fieles a Cristo hasta el final. Y el ser fiel a Cristo hasta el final se llama seguirlo a Él hasta el final. Y el seguirlo a Él hasta el final es permanecer en su lugar en el reino de Cristo en la tierra. Vamos a orar. Le invito, cierre sus ojos, incline su rostro. Señor, que en esta tarde podamos reconocer que ese Espíritu de verdad está en nosotros, y que podemos, Señor, escuchar y reconocer en nuestro espíritu tu enseñanza directa a nuestras vidas. Mi Dios, que en este lugar puedan haber quienes respondan al mensaje de tu palabra y puedan tener en sus corazones un deseo de decir: Señor, quiero seguirte. Quiero ser un seguidor tuyo, una seguidora de aquel que se llama Jesús de Nazaret, y reclamar mi lugar en el reino. Ayúdame, Señor. Ayúdame a reconocer tu enseñanza directa a mí a través de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a poder traer otros a tus pies que también se conviertan en tus discípulos. Y ayúdame, Señor, porque quiero estar en medio del mover de tu poder para ver los milagros y participar de ellos que solo tú puedes hacer. En el nombre de Jesús. Todo aquel que pueda ponerse sobre sus pies, les invito, pongámonos sobre nuestros pies, y mientras le cantamos al Señor una vez más este hermoso canto, en donde declaramos que al Señor le pertenecemos, que tenemos un lugar en su reino, podamos entonces llegar a este altar, toda aquella que diga: yo quiero dar este siguiente paso, pastor, yo sí quiero dar este siguiente paso. Quiero reconocer que soy un discípulo de Cristo, que voy a tomar mi lugar en el reino de Cristo en este mundo. O quiero ser alguien que me convierta, que se convierte en un verdadero seguidor de Jesús. Véngase, vamos a orar en este altar juntos.